Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángelis. Vengo de Tumaco, Nariño. En este momento me encuentro en Esmeralda, Ecuador. Vengo a contarle un pequeño testimonio de lo que pasó antes de la venida acá a Esmeralda. O sea, cuando yo empecé a pensar en venir acá, me sucedían muchas cosas. Tenía trabas, problemas, no me decidía. Pero llegó un momento que me levanté y dije, me voy. O sea, yo empecé a orar, empecé a tener enfriamiento, no podía casi que orar, pero lo poquito que oraba yo le pedía al Señor que me mandara a alguien, que me ayudara, alguien que me levantara o que me diera a entender por qué yo tenía sueños y visiones todas extrañas. Mis visiones yo miraba como triángulos, empezaba a mirar como personas con un ojo. Yo iba a mi congregar a la iglesia, sí, normal, salía gozosa, pero cuando ya salía, llegaba a mi casa, sentía como ese vacío y estuve así por mucho tiempo. Y ese día me levanté, dije me voy, pero yo daba vueltas, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hasta que tomé la decisión y armé la ropa de una vez, por eso casi ni traje mi ropa, porque yo nomás metí algunas mechas y salí. Pero cuando ya llego a San Lorenzo, ya no había carro, o sea, como que todo se me tronchaba, todo no me salía bien, pero yo aún así insistí, hice transbordo, me vine hasta San Lorenzo. Antes de llegar a San Lorenzo, pasaban los buses para venir a Esmeralda, y yo me vine, pues como no había más bus, yo me vine en el que entra a todos los pueblos. Venía con unos dolores de cabeza, venía mal, venía vacía, venía triste, venía afligida, venía pensando, venía desbaratada. Y cuando ya llego aquí a Esmeralda, yo llego a la casa de mi papá, pues ahí empecé a orar un poco más, me desquebranté, le pedí al Señor que me ayudara, que me sentía vacía, que pasaba en mi corazón, en mi pecho, o sea, sentía cosas que no tienen explicación, pero, o sea, yo no le encuentro la explicación porque era como que estoy viva, pero soy como una tumba, que no tenía nada, pero una tumba vacía, abierta. Así me sentía yo, a pesar de que oraba, clamaba, en el momento sentía algo eso, pero ahí de nuevo como que volvía. Pues mi pastor siempre me decía, préndete, Ángel, y préndete. Bueno, yo sabía pues algunas cosas que decían que me hacían brujería y cosas así, pero nunca tenía como una visión de eso. O sea, no sé si las visiones que yo estaba mirando era que Dios me estaba dando a entender, o sea, porque yo soy nueva en esto. Yo, pues, ¿cómo les puedo decir? No tengo casi experiencia en muchas cosas. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Y pues me vine, mi papi me trajo acá, le salió un viaje de pesca de repentino, me trajo acá donde mi tía. La primera vez que yo llegué, yo sentí una presencia extraña. Yo empecé a orar, pero sentí una presencia extraña, empezó a entrar como un olor a humo, de tabaco, y como que me quería rodear. Y yo aún así oré y declaré la palabra, me acosté a dormir, como estaba cansada, me quedé bien dormida, pero me levanté a las 5 de la mañana a orar, a pedirle a Dios que me enseñara el camino. Incluso de eso yo le pregunté, papi, ¿dónde yo me puedo congregar? Porque no quiero estar sin congregarme, porque yo siento que si yo no me congrego, yo voy a caer, porque esa es la lucha que yo he tenido cuando estaba en Tumaco. Y cuando él me dice, no, que por allá hay una iglesia donde yo me congrego, que salía escarcha, que no sé qué, yo dije, lléveme allá, porque él ya me había medio contado un poco ahí en Tumaco, y yo sentía como la necesidad de conocer esa iglesia y todo eso. Bueno, entonces cuando ya llego acá, llego al lado de donde mi tía, yo siento algo, o sea, después que tuve esa sensación toda extraña, en la madrugada cuando oré, yo le estaba pidiendo, le preguntaba a Dios que qué yo hacía, si venía para acá, si no venía para acá. Me sentía como que sí, como que no. Pero hubo un momento que me dijo una voz o un sentimiento, no sé, ayuna. A mí mi papi me dijo que estaban en 40 días de ayuno y que llevaban como 30 y algo de ayuno. Pues en estos momentos es el ayuno 39, ya. Y cuando yo empecé a ayunar, yo empecé a sentir más ese vacío. O sea, como que, ¿será que termino el ayuno? ¿Será que no lo termino? ¿Será que sí? ¿Será que no? Igual yo lo hice,
y dije voy a irme para la iglesia, me vine a la iglesia. Pero cuando yo llegué me derramé, me quebranté, el Señor me quebrantó, me pisoteó, bueno, se me venían muchas imágenes en mi mente, en mis ojos, porque yo no sé por qué se me vienen tanto esas visiones, pues le llaman visiones, yo no sé cómo se llama. Y lloré sin cesar. Igual yo terminé de llorar y sentí el vacío. Yo escuché la prédica que tenían, la enseñanza bíblica que tenían, pero yo como que mi mente estaba aquí y a la vez no estaba aquí. Entonces, la pastora me dijo algo que me flechó. ¿Por qué? Porque yo había tenido sueños y todos esos sueños yo le preguntaba al Señor que qué era, que me quería decir, que por qué yo me sentía así, que por qué. Y ese día tuve respuesta. O sea, el Señor me habló a través de la pastora porque me dijo de los sueños, me dijo de las pesadillas que había tenido y una duda que yo tenía, que yo cuando trabajaba en la hechicería, yo estuve en el yagé de los indios y yo miraba un matrimonio en el yagé, en ese trance donde yo miraba ese matrimonio, pero yo no sabía en específico que yo me había casado con ese demonio y yo había tenido sueños que ese demonio me besaba, que me tenía relaciones conmigo, o sea, y empezaba a sentir, o sea, ya gracias a Dios me siento mejor, pero como que yo iba para la iglesia y yo sentía que eso me volvía, sentía como mucha ansia de tener intimidad y como yo estaba en esa lucha, yo decía, no, yo no le voy a fallar a Dios, no le voy a fallar, pero siempre yo caía, volvía y caía con la persona que estaba. Entonces cuando ya la pastora me dice lo que yo había soñado, yo dije, Dios me está hablando, o sea, sentí en mí que Dios me estaba hablando, en mí, muy al fondo de mi corazón, yo sabía que Dios me estaba hablando, porque los sueños no lo sabe nadie, no, yo no se lo he contado a nadie, ni a mi pastor, a nadie, yo no le he contado a nadie. Entonces yo dije, Dios me está hablando, porque los besos que me dijo de la serpiente que me quería besar, del demonio que quería besarme la boca y yo decía que no, que yo me arrepentía, y todo eso fue real, o sea, todo eso fue en mi sueño, y hay veces yo tenía éxtasis, que yo cerraba mi ojo y yo miraba que ese hombre se me venía. Cuando ella me dice la descripción del hombre, yo dije, claro, yo con las únicas personas que tomé yagé y creo que hice pacto fue con los indios del yagé, o sea, yo dije, o sea, y empezó como a revelárseme todo lo que ella me estaba diciendo, empecé yo a temblar, a llorar, y lloraba, como que quería salir algo de mi pecho, pero había algo que me lo detenía, y la pastora me ungió, me siguió orando, y empezaba yo a sentir como salía algo de acá, de adentro, y empecé a tener visiones, que algo salía a lo que yo lloraba, como que eso no quería soltarme. Y llegó un momento que ella me dijo que renuncia, empieza a renunciar, y se me olvidaban las cosas, se me olvidaba qué era lo que, o sea, sabía yo lo que hacía, pero se me olvidaba. Y me dijo un momento que renunciara a ese matrimonio y yo no podía renunciar, o sea, como que mi mente quería renunciar, pero mi boca no podía soltar, y estuve un momento de silencio pidiéndole a Dios en mi mente, al Espíritu Santo, Señor, ayúdame porque no estoy entendiendo, pero yo sé que tú lo sabes todo, yo sé que tú tienes bajo control todo, Padre de la gloria, haz algo en mí, yo quiero ser libre totalmente, yo quiero servirte, y empecé a decirle cosas así, pero también le dije, Señor, yo quiero amarte porque yo no siento amor, porque esa es otra cosa que yo digo que quiero, pero como una cosa como que quiero, pero no era que yo lo sentía en el fondo de mi corazón, no sentía amor, no sentía un poquito de amor. Empecé a conocer el verdadero amor ahora en Cristo Jesús, y ese día sentí como que salió algo y se estableció algo en mí. Se estableció algo en el fondo de mi corazón, y yo seguí viniendo y ya me sentía como gozosa. No digo que en mi iglesia no me sentía gozosa, sí, pero cuando llegaba a la casa se me quitaba todo, la rabia y una cosa, y por mucho que yo quería contener mi mente, estaba frustrada. Pero acá fue como diferente, o sea, no me hicieron tanta cosa, pero sentí
sentí en el fondo y sentí la presencia, me empezó a caer algo en el cuerpo, como agua, no sé, como algo en el cuerpo, empecé a sentir como esa paz y eso, yo cargaba una blusa, yo creo que esta blusa era la que cargaba y yo sentía que esto traspasaba y se traspasaba y sentía algo y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando llegué a la casa, llegué como si estuviera nueva, nuevecita. Y al otro día dije, no, si yo sentí eso, yo sigo yendo para allá. Y seguí viniendo y seguí haciendo mis ayunos y hasta hoy ellos están en el 39 de ayuno y yo estoy en el 5º ayuno y me siento súper tranquila. Pero hoy tuve una sensación toda extraña. Cuando me acosté a dormir anoche, todo bien, normal, oré, clamé al Señor, pero en la mañana me levanté normal, como nueva, normal, pero cuando a la medida que iba pasando empecé a sentir un dolor en mi ovario, como en mi útero, y yo me fui a bañar y empecé a sentir como un dolor en mi vagina, o sea, cuando orinaba sentía como que algo me estaba desprendiendo, se me quería desgarrar el útero, como que se me quería salir, y empecé a sentir dolores en la espalda, en las piernas, sentía que algo me envolvía, me quería envolver, pero antes de eso yo sentía como que si hubiera una culebra que quería arroparme, y yo lo reprendí y lo eché fuera, y yo dije, no, normal, ya terminó todo ahí. Pero de ahí yo miré que una sombra entró, pero yo miré rápido y no miré nada, entonces yo dije, debe ser cualquier cosa. Y ahí se metió un olor a humo, como a humo de tabaco con otras cosas, no sé, no tuve como la identificación exacta, y yo reprendí, eché fuera y bueno. Pero cuando ya me voy a bañar me suceden esas cosas, y cuando yo salgo le dije, Señor, ¿será que me va a dar lo mismo que la otra vez? ¿Será? Pero yo le dije, Señor, yo sé que de allá no voy a salir a como entré. Yo sé que tú algo vas a hacer, de algo me vas a liberar, algo vas a arrancar de mí, Señor. Todo está en tus manos, Padre de la gloria. Y me vine, yo dije, me voy. Y antes de salir, dije, Señor, salgo de este lugar, más no de tu presencia. Le dije, Padre de la gloria, no sé qué vayas a hacer, pero sé que vas a hacer algo. Cuando llegué a la iglesia, sentí una pesadez en mis piernas, que no podía ni caminar, no sabía dónde sentarme, pero aún así, yo miré uno de los muchachos de esta iglesia y dije, no, voy a sentarme más atrásito de él, porque no sé de dónde sentarme, si atrás o adelante. Entonces me senté, cuando me senté, o sea, me puse a orar, y cuando me puse a orar sentí que eso me estaba envolviendo, venía de los pies subiendo, y sentía un fuego dentro de mí que me estaba quemando, como si tuviera fiebre. Y a lo que yo oraba y clamaba al Señor y le decía, Señor, ayúdame, esto me está doliendo, me duele, Señor. Yo le decía, Señor, me duele, porque yo estaba llorando calladita, pero hubo un momento como que no podía contener el llanto, y sentía que algo me estaba desgarrando por dentro, pero también por fuera. Y yo le dije, Señor, yo de aquí no me voy hasta que tú hagas algo en mí, porque yo me siento mal, y eso lloré pidiéndole a Dios que me ayudara, y eso más me estaba arropando. Y sentí como que algo entró en mi espalda, en mi columna, y ahí sentí como que algo me agarró, como una mano fuerte, me agarró en la corona, pero en la parte de atrás, y empecé a sentir como ese dolor también en el pecho, como que el pecho se me quería paralizar, el corazón, y yo lo único que decía, yo me siento vacía, me siento todavía vacía, Señor, ayúdame, yo no sé amar, enséñame a amar, y le rogaba al Señor y que me quitara ese dolor y todo. Pero como Dios hace las cosas como quiere, y yo le agradezco y lo exalto, porque mi alma a Él le pertenece, tuvo misericordia el Señor de mí. Yo le pedía, Señor, misericordia, dame misericordia, yo necesito de tu misericordia, y empecé a declarar las palabras. Dice en tu palabra, Dios Todopoderoso, que tú no los castigas a uno con ira, Señor, sino con tu amor, Padre de la gloria, ayúdame, Señor. Y empecé a pedirle, dice en tu palabra, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy estoy clamando aquí, escúchame, Señor. Dice en tu palabra que tus oídos están atentos para cuando un justo clama, Señor. Entonces no me considero justa, pero clamo a ti, Señor, porque te necesito que quites este dolor, porque eso me estaba apretando más y más. Me quité los zapatos porque sentía como algo que me estaba quemando, me tenía envuelta. O sea, eso como que me quería envolver y tragar.
Y yo seguí persistiendo hasta que hubo un momento que ya no pude estar de rodillas, me senté y me quebranté, seguía con el dolor y me quebranté pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de mí, que tuviera misericordia de mis hijas, y empecé a mirar que me decían Venezuela, 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 y yo qué tengo que ver con Venezuela, decía yo en mi mente, yo qué tengo que ver con Venezuela, y empecé a mirar unos altares, o sea, como que yo estuviera allá, yo lloraba, o sea, las personas que estaban ahí no me veían, pero yo sí las miraba. Y miré unos altares, miraba algo, cosas así que estaban haciendo. Y yo, ¿y esto qué quiere decir? Entonces me devolví para Tumaco y me decía perdona. Y empezaba yo, yo perdono a fulana, yo perdono a Precejo, yo perdono, me reservo los nombres. Yo los perdono en el nombre de Jesús, lávame con tu sangre. Y empecé a tener las visiones de los santos con los que yo trabajaba. Incluso yo estuve en el Chocó. Y yo fui a una iglesia católica donde hay un santo que le llaman Francisco de Asís. Y yo me acordé, yo no me acordaba nunca de esa promesa que yo le hice a ese santo. Y hoy día me acordé de esa promesa que yo le dije a ese santo, que me ayudara, que yo no sé qué. O sea, yo le empecé a pedir, porque como este era el santo, yo creía que los santos, o sea, yo no era muy devocional a los santos, pero como que empecé a creer. Y como me cumplía las cosas, yo decía, no, pero era engaño del diablo, Jesús lo reprenda y lo ate y lo mande a lo más profundo del abismo, sin derecho a retorno. Y me acordé, yo dije, claro, yo le encendí vela, yo estuve en sus fiestas, yo estuve compartiendo, comí, bebí, forniqué, hice, ay, Padre de la Gloria, y empecé yo a renunciar y a echar fuera. Pero me seguían, o sea, sacaba eso y me venían otras visiones. También sentía como que había una mujer que me quería atravesar. O sea, una mujer, no sé si era que se me quería meter o se me quería atravesar. Y yo la miraba, pero no, o sea, no tenía palabras para decir, no sabía nada. Solamente yo clamaba al Señor que me ayudara a Él, ayúdame. Hasta que yo me senté en la silla y seguía, no podía levantar la cabeza, no podía adorar, solamente pedirle, le suplicaba. Le imploraba, empezó a venirse unas alabanzas al Espíritu Santo y yo empecé a alabarlo, pero como con un desánimo, como que por dentro de mí algo pasaba, ahora pasaba, porque en cuanto empezó el Señor a hablarme, empecé ya mis oídos empezaron a atender la palabra, porque alababan, pero yo no estaba en atención a lo que estaban haciendo, porque yo estaba mal, empecé a temblar. Me dio escalofrío, me temblaba la boca, no podía sostener mi boca porque me temblaba, no podía abrir mis ojos porque me dolían, mi cabeza la sentía súper grande, yo solamente rogando, pero yo sentía como que alguien llegaba a mí, como que alguien vino a mí, caminó hacia mí y empezó a quitarme el dolor, empecé a sudar. Y cuando ya me senté, que estuve acongojada, así, cabizbaja, yo lo único que hacía era llorar, decirle al Señor que llenara mi vacío, que me perdonara si yo estaba haciendo cosas que no le agradaran. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacer las cosas bien, porque yo no sé, sin ti yo no puedo hacer las cosas. Ayúdame. Y empecé, pues lloré, hasta que llegó un punto donde yo volví a prestar atención a la palabra. Y era como que el Señor todo me lo estaba diciendo a mí. O sea, yo siento que Él hoy me habló y a medida que me hablaba y algo encajaba en mi pecho, iba soltando ese nudo, era como nudo, ¡pum! Iba soltando nudo. Y en este momento no me siento el 100% bien, pero me siento el 80% bien de lo que entré. Y yo sé que de aquí que salga de esta iglesia, el dolor se va. Dios les bendiga grandemente, la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.